Es una grande bendición, hermanos, nuevamente poder saludarles, poder eh, convivir, poder estar en comunión, aunque sea a distancia. Es de grande bendición. Dice que es bueno, dice el salmista, ¿verdad? Y que es delicioso que los hermanos, dice, y notemos, dice los hermanos, cada creyente en general habiten, dice, en esa comunión, en esa coinonía. Hay bendición el habitar de esa manera, y cuando habitamos también de esa manera, dice el salmista, el Señor envía bendición y vida eterna en nuestra vida o en la vida de cada creyente. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta grande bendición que Él nos da, porque es bendición de Dios, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, que Él nos tiene de pie todavía, que Él nos ha sostenido aún a pesar de todo esto que estamos viviendo o contemplando en el mundo. El Señor es fiel para con cada uno de nosotros y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y es motivo de decirle, Señor, gracias de todo nuestro corazón por esa grande bendición que Él derrama cada día en nuestras vidas. Y le damos gracias también, hermanos, porque hoy estamos iniciando con este nuevo estudio. Gracias a Dios y pedimos y sigamos pidiendo también, hermanos, por que Él nos capacite a cada uno de nosotros, que Él nos dé de su gracia para mantenernos fieles, para mantenernos constantes, hermanos. Eso es algo muy importante. Y es algo también que debe de caracterizar a cada creyente. El creyente de Jesucristo es constante, constante en lo que hacemos y sobre todo constante en congregarnos, en estudiar, en meditar su palabra. Y quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros en verdad permanezcamos fieles hasta el final y que sea su gracia la que nos sostenga, aún en medio de lo que vivamos, que sea su gracia siempre sosteniéndonos a cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, tan solamente va a ser introducción a la carta de Santiago. Para la próxima clase estaremos ya introduciéndonos en ella, pero el día de hoy tan solamente es una introducción. Y como introducción, hermanos, podemos decir o podemos empezar de esta manera, que la carta del apóstol Santiago, o Santiago, comienza en su carta con un encabezado y con un saludo. De esa manera, los que ya leímos la carta, pudimos notar que así inicia Santiago. Y dice en el capítulo 1 de Santiago, en el verso 1, dice Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el encabezado con el cual comienza Santiago su carta. Da a conocer su nombre, dice Santiago, pero también da a conocer o revela que él es siervo, que él es un servidor, como todos y cada uno de nosotros, dice, de Dios, pero también del Señor Jesucristo. Y de esa manera, así como él se describe, cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes del Señor, debemos de describirnos como siervos, como servidores de quién, de Dios y del Señor Jesucristo, porque eso es lo que somos cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, somos sus servidores. Y estamos aquí por esa causa, por esa razón, porque somos siervos de Dios y porque tenemos hambre, sed de Él. Necesitamos de Él, necesitamos de su palabra, que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él nos instruya en cada momento de nuestra vida. Y ese es el encabezado con el cual inicia Santiago su carta. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y termina ese versículo diciendo, salud. Es un saludo a cada creyente. Vamos a ver quiénes son esos creyentes. A sus lectores, Santiago también llama
como hermanos míos amados. De esa manera se dirige en esta carta a sus lectores. O simplemente se dirige como hermanos míos. No identifica por nombre, oigan, a ninguno de sus destinatarios. A diferencia de Efesios, por ejemplo, con Pablo, que Pablo identifica a algunos, él no identifica por nombre a ningún destinatario. Tampoco aporta alguna información personal acerca de ellos, pero ni de él mismo tampoco como autor. Y concluye su epístola sin una bendición y sin un saludo final. Así termina su epístola. Pablo, recordemos, y ya terminamos de estudiar Efesios con la ayuda de Dios, él termina su epístola con una bendición y con un saludo. Santiago no, la concluye así nada más. La epístola de Santiago puede dividirse en dos partes, hermanos. La primera división se puede dividir del capítulo 1 y 2 y la segunda división de los capítulos 3 al 5. Y podemos decir que casi son la misma cantidad de versículos en cada una de esas dos divisiones. En esas dos divisiones podemos encontrar también dos sermones que hace Santiago. El primer sermón, que está en el capítulo 1 y abarca hasta el capítulo 2, toda esa división habla de la fe. Inicia con la fe y termina precisamente con ese sermón de la fe. El segundo sermón empieza en el capítulo 3 y habla acerca de que los maestros recibirán un mayor juicio. Y termina en el capítulo 5 aconsejando que el pecador se le convenza del error de su camino. De esa manera están esas dos divisiones, son dos sermones que hablan de estos temas. La carta también tiene más de 54 imperativos, más de 54 ordenanzas en ella. Y el escritor toma ejemplos de la misma naturaleza y de la vida humana. Vamos a ver a lo largo de esta carta cómo él toma ejemplos del viento, de las olas del mar, habla del sol, habla del calor quemante, habla de la planta, habla de la flor, habla de la lluvia temprana y tardía, habla de aquella su rostro espejo, pero luego se le olvida su rostro. Pero también habla del dominio de la lengua. Hace referencia, hermanos, a tres partes del canon del Antiguo Testamento. Hace referencia o habla de la ley allá en el capítulo 2 de Santiago, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, dice, en un punto notemos. ¿Qué sucede? Dice, se hace culpable de todos, de toda la ley. Y él está haciendo referencia, él está tocando, él está trayendo la ley mosaica aquí a su carta. Y dice cualquiera, y cualquiera entendamos que es o habla o se refiere a los creyentes. Cualquier creyente que guardare toda la ley, aunque sabemos que es imposible, dice, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Si yo falto en un punto, me hago culpable de toda la ley. Me hago transgresor de toda y cada uno de los mandamientos de la ley. También hace referencia a los profetas. Allá en el capítulo 5 de Santiago, versículo 10, dice, hermanos míos,
Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién? A los profetas, dice. Aquellos profetas, dice, que hablaron en el nombre del Señor. Aquellos profetas que llevaban un mensaje no de ellos, sino de Dios mismo. Ellos, dice, que con mucha aflicción, con mucha paciencia, sirvieron al Señor. Y él está haciendo referencia entonces también a los profetas, pero también hace referencia en su carta a la literatura sapiencial, es decir, a los libros poéticos, Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastes, Cantares. A ellos hace referencia y hace referencia aquí al libro de Job. En el capítulo 5, versículo 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados, ¿a quiénes? A los que sufren, dice. Dice que aquellos que sufren son bienaventurados, son dichosos. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. ¿Y cuántos nosotros hemos leído, hermanos, el libro de Job? ¿Cuánta paciencia tuvo él aún en medio de esa adversidad, de esa tribulación tan grande que él estaba viviendo, experimentando en su vida? Y con toda paciencia, él soportó todo lo que él sufrió. Y recordemos que perdió todo lo que él tenía, siendo el hombre más rico. Recordemos que perdió sus hijos, lo perdió. Y después cayó él en esa condición de esa enfermedad. Y él sufrió con paciencia ese momento de aflicción. Y Santiago toca también, hace referencia entonces al libro de Job. Los lectores, hermanos, de la carta de Santiago eran exclusivamente judíos, pero entendamos, judíos convertidos al cristianismo. Ellos eran los lectores o ellos eran los destinatarios de esta carta. Y podemos verlo en el capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, a las 12 tribus que están en dónde? En la dispersión, que se encuentran dispersos. ¿Por qué? Por causa, entendamos, por causa de la fe en Jesucristo. Por causa de esa gran persecución que se vino en contra de todo creyente, ellos salieron huyendo. Ellos fueron dispersos. Pero aún en esa dispersión, ellos, por donde ellos pasaban, ellos llevaban el mensaje de Jesucristo. Pero ellos necesitaban ser alentados, animados. Por esa causa, Santiago escribe esta carta. Carta dirigida exclusivamente a judíos convertidos al cristianismo. En el capítulo 2 también de Santiago, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe, dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Notemos que Santiago se dirige a creyentes judíos y les llama hermanos míos. Y dice que vuestra fe, que vuestra confianza, que vuestra seguridad, dice que está puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esa fe, hermanos, esa confianza, esa seguridad también tenemos cada uno de nosotros. Creo que cada creyente también hoy en día de Jesucristo hemos depositado todo a los pies del Señor. Confiamos, hermanos, aún en medio de la adversidad, confiamos aún en medio del peligro, de la tribulación, nosotros seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanos, que esa sea esa fe,
en nuestras vidas, esa fe que va creciendo cada día, esa fe que aprende a depender única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Y aún en medio de lo que nosotros estemos viviendo, aún en medio de aflicción, de enfermedad, de peligro, de escasez, nosotros sigamos confiando totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos, a judíos convertidos, es dirigida esta carta. Pero hay una sección, perdón, en esta carta. Aparte de esos judíos convertidos, Santiago le habla a los ricos, aquellos ricos que oprimían a los pobres, aquellos ricos que no pagaban el salario a tiempo o simplemente no les pagaban nada a aquellos pobres. Y hay una advertencia en contra de ellos. Y lo vemos en el capítulo 5, verso 1, dice, vamos ahora ricos, dice, llorad, dice, y aullad. ¿Quiénes aullan? Dice, van a llorar. Y no nada más van a llorar, van a aullar, dice, por las miserias que os vendrán, dice. Y esas miserias, hermanos, ese lloro, ese aullar que vendrá sobre ellos, es por causa de que los pobres, entendamos, convertidos al Señor, clamaban al Señor y el Señor escuchó su clamor. Y esa es la seguridad, hermanos, que nosotros debemos de tener siempre, que cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor escucha nuestro ruego. El Señor escucha nuestra petición, nuestra súplica. Él nos escucha y que Él nos va a responder. Oigan, en el momento que debe de responder. Y no como nosotros querramos, sino conforme a su voluntad. Pero tenemos esa seguridad, hermanos, de que Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nos ama. Por eso nos responde. Y Santiago dice que esos ricos van a llorar, van a aullar por la miseria que van a venir sobre ellos. Y el versículo 4 dice, y aquí clama el jornal, dice, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, dice, no les ha sido pagado por vosotros. Ese es el clamor. Esa es la súplica. Ese es el orar de los creyentes al Señor. Ellos habían labrado la tierra, ellos habían cosechado esos frutos, pero los ricos no les habían pagado. Y clamaban por justicia a Dios. Y sigue diciendo, y los clamores, dicen, de los que habían cegado, dice, han entrado en los oídos de quién? Del Señor de los ejércitos. Toda oración, hermanos, que tú eleves a Dios, toda súplica, ten la seguridad de que Dios la escucha. Porque lo hacemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Porque tenemos esa entrada al Padre por ese camino nuevo y vivo, el cual es la carne de Jesucristo. Hasta la misma presencia del Padre. Clamemos entonces, hermanos. Humillémonos delante de nuestro Dios y clamemos con toda seguridad de que Él nos escucha. Y no nos cansemos de suplicarle, no nos cansemos de clamar, porque Él va a responder a cada una de nuestras súplicas. Oigan, y siempre será
para bien, para nuestro provecho. Siempre va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso por esa causa. Pero ¿quién escribió esta carta? Dice el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos preguntarnos, pero ¿quién es este Santiago que escribe esta carta? ¿Quién es? La Biblia nos habla de 5 hombres que llevaban el nombre de Santiago, de Jacobo en griego. Había 5 hombres. ¿Cuál de esos 5 hombres es el autor de esta carta? Porque simplemente dice Santiago y nada más. O Jacobo y nada más. Y descartando uno a uno, hermanos, entendamos por causa o por cuestión de tiempo, no podemos ir viendo o descartando uno a uno, pero descartando uno a uno, nos quedamos con quien escribe esta carta. Y es Santiago, el medio hermano de Jesús, quien escribe esta carta. Es uno de los hijos de María, la madre de Jesús, quien escribe esta carta. Allá en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera: ¿no es este el carpintero? Refiriéndose a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, entendamos Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿No es hermano de ellos? Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Oigan, Jesús también tenía hermanas, medias hermanas, entendamos, hijas de María. Y notemos, dice hermanas, entendamos que por lo menos 2 hermanas o medias hermanas tenía Jesús, hijas de María. Y es precisamente Santiago, el hijo de María, el medio hermano de Jesús, quien escribe esta carta. Ahora, durante el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Santiago y sus hermanos no creyeron en Jesús. Santiago y sus hermanos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. No creyeron que Él era el Mesías prometido, pero tampoco creían en su ministerio. No creían. Y nos los narra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían, dice, en Él. Ni sus hermanos creían en Él. Santiago creyó en Jesús o experimentó esa conversión cuando Jesús se le apareció en la resurrección. Es cuando Santiago creyó verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido. Pero fue hasta esa aparición que tuvo, aparición que narra Pablo ya en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Dice, después apareció a Jacobo, entendamos Santiago, su medio hermano. Después dice a todos los apóstoles. Pero es hasta estos momentos, hermanos, cuando Santiago experimenta esa conversión, cuando Santiago empieza a creer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Y es hasta el momento, hermanos, también de nuestra conversión, cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Es hasta el momento cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, en nuestro corazón vida, cuando regenera nuestro corazón,
Cuando nos vivifica, es hasta ese momento cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y así le sucedió a Jacobo, a Santiago. Él no creía, al igual que todos sus hermanos, en Jesús. Pero hasta que no se le apareció, creyó en él. Podemos seguir viendo la vida de Santiago, cómo él estaba reunido con los apóstoles allá en el aposento alto cuando ese momento sucede, ese momento glorioso. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos, entendamos los apóstoles, los 11, que eran 11, perseveraban, dice, persistían, asistían, eran constantes. Y esto, hermanos, como lo mencioné hace un momento, debe ser una cualidad, una característica de todo creyente, de todo hermano, de toda persona que ha experimentado en su vida esa regeneración. Debe ser una cualidad que esté presente en su corazón. Todo creyente debe de perseverar en el Señor. Todo creyente debe de persistir, debe de ser constante. Entendamos en el Señor. Constante en la oración, constante en la lectura de la palabra, constante en congregarse, constante en alimentarse con ese alimento espiritual. Todo creyente, hermano. Yo no puedo decir que soy creyente del Señor si no persevero, si no soy constante. Yo no puedo decir eso, porque precisamente una cualidad que nos distingue es eso, que nosotros perseveramos, aún en medio de lo que vivamos, de aflicción, de persecución. Recordemos, todos estos creyentes fueron dispersos. Y nos lo narra, si no me equivoco, ya el libro de los Hechos, capítulo 8. Ahí nos narra esa persecución, de que se vino una gran persecución sobre todos los creyentes, salvo a los apóstoles. Pero de ahí en fuera todos fueron perseguidos y todos huyeron, pero aún en medio de esa persecución, ellos se mantenían fieles al Señor. Ellos perseveraban, ellos eran constantes, porque es una cualidad, hermanos. Es algo natural que debe de haber en nosotros. El perseverar, dice que ellos perseveraban de una manera, dice, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, o como un mismo cuerpo. Dice, en oración y ruego. Y dice, ¿con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esos hermanos que menciona aquí el libro de los Hechos estaba Santiago. Santiago, después de esa conversión, él perseveraba, él era constante en la oración, en súplicas, en ruego al Señor, juntamente con todos los demás. Santiago también fue líder de la iglesia de Jerusalén. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, entendamos, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados, dice, como columnas, dice,
La palabra columna se traduce como base, como soporte, como respaldo, entendamos, de la iglesia. Santiago entonces era una columna, era una base, hermanos, era un soporte, era quien respaldaba la iglesia gloriosa del Señor. Él era el líder, era el pastor que predicaba en ese lugar, en ese templo de Jerusalén. Él predicaba. Y todo eso después de su conversión, de su experiencia que él tuvo con Jesús mismo, con ese Jesús resucitado. Experiencia, hermanos, que cada uno de nosotros en su momento la tuvimos. Él se mantuvo fiel, él se mantuvo constante en oración, en súplica. Él era la columna, era el soporte, dice, el respaldo, la base de la iglesia de Jerusalén. Él era. Y no nada más eso, sino que Santiago también se levantó en ese concilio de Jerusalén con toda autoridad en esa asamblea. Y lo vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13. Y dice, y cuando ellos callaron, Pedro y todos los demás que estaban hablando, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, dice, oídme, préstenme atención. Dice el versículo 19, por lo cual, dice yo, juzgo, que no se inquiete, dice. La palabra inquietar se traduce como hostigar o como fastidiar. Santiago dice que no se inquiete, que no se hostigue, que no se fastidie, dice a quién, a los gentiles que se convierten a Dios. Estos gentiles que se convertían a Dios, hermanos, eran fastidiados, eran hostigados, eran inquietados al quererlos obligar a que se circuncidase cada uno de ellos. Y Santiago dice no, y él se levanta con toda autoridad, dice no se haga eso, no se les obliga a circuncidarse, no se les fastidie, no se les inquiete. Versículo 20, sino dice, se les escriba que entendamos que en lugar de circuncidarse, en lugar de hostigarlos o fastidiarlos o inquietarlos a ellos, lo que sí deben de hacer, dice, es apartarse de la contaminación de los ídolos. Desechar esas prácticas, esas costumbres que ellos tenían. Recordemos que el mundo gentil viene de un mundo pagano, de un mundo idólatra. De allí viene el mundo gentil. Y creo que la mayoría de nosotros de allí venimos también. Y Santiago con toda autoridad se levanta delante de los apóstoles, se levanta delante de Pedro, de Pablo, de Bernabé que estaban allí y le dice, óigame con atención, no inquieten a aquellos que se están convirtiendo al Señor, no se les hostigue, no los obliguen a que se circunciden, no hagan eso porque los fastidian. Mejor enséñenle, dice, que se aparten de la contaminación de ídolos, que se aparten de toda fornicación, que se aparten de ahogado, dice, y de sangre. Enséñenle mejor esto. Y él con toda autoridad, él perseverando, él siendo una columna, y todo esto
después de su conversión. Después de que creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido, después de que creyó en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó a proclamarlo, hermanos. Él empezó a anunciarlo. Él empezó a llevarlo por todas partes. Y eso es lo que nosotros, hermanos, como creyentes del Señor, también debemos de hacer. Debemos de ser constantes. Debemos de ser ya un pilar, un soporte fuerte en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Debemos de anunciar con toda autoridad la misma palabra de nuestro Dios. Debemos de proclamar a este mundo que se encuentra bajo las sombras, bajo las tinieblas de Satanás mismo, que se aparten de los ídolos, que se aparten de esas prácticas de fornicación y de todo aquello que desagrada y deshonra el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de proclamar, hermanos, como una evidencia, oigan, de una forma natural de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, lo vas a hacer, hermanos, sin que te cueste, sin esfuerzo alguno, lo vas a hacer. Porque es lo que vives, es lo que sientes. Es el mundo en donde tú ahora te desenvuelves. Y de una forma natural lo vas a hacer. Y debemos de hacerlo, hermanos. Y este es el Santiago, hermanos. Este es el Jacobo totalmente convertido al Señor, quien escribió esta carta, esta epístola de Santiago. Esta epístola, hermanos, carece también de referencias a la vida, al sufrimiento, a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No habla de nada de eso. Solamente tiene dos referencias directas a nuestro Señor Jesucristo. Y rápidamente podemos verlas en el capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es una referencia directa a Jesús. En el capítulo 2 también, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, dice, una realidad en sus vidas. Por conocer una realidad en sus vidas, no harán acepción de personas. Tratarán a todos por igual. Son las únicas referencias directas a nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a encontrar que Él hable de la obra redentora. No lo vamos a encontrar. Esta carta fue escrita en Palestina, entendamos en Jerusalén. No se sabe la fecha exacta, no se sabe. Y el que asegura una fecha está mintiendo, porque no se sabe. Pero sí se sabe que fue entre los años 40 al 65, pero no se sabe un año exacto. Por último, hermanos, según la historia de esta carta, durante más de un siglo y medio, entendamos 150 años, después de que fue escrita, esta epístola no circuló en ninguna de las iglesias. Quedó en total anonimato. Según la historia, quizá por haber sido dirigida a un grupo limitado de cristianos judíos, la carta haya sido pasada por alto por la iglesia gentil, o quizá por el hecho de que Santiago no fue uno de los apóstoles del Señor. La iglesia no mostró interés en la carta. La iglesia primitiva aplicaba
la regla de que si un libro no era apostólico, no podía ser canónico. Quizá por eso. 150 años después de que fue escrita, no circuló, no se supo de esa carta. El canon de Muratori, este canon es la lista más antigua de libros considerados como canónicos del Nuevo Testamento. Este canon, que data del año 175, no menciona la epístola de Santiago. Es decir, hasta el año 175, la epístola no se menciona, no circula, no se sabe de ella. Nada de ella. Durante las primeras décadas del del tercer siglo, entendamos los años 200, 210, 20, 30, Orígenes, un filósofo cristiano, cita por primera vez la epístola a Santiago y se refiere a ella como escritura y menciona a Santiago por nombre o por autor de esta carta. 100 años después, allá por el año 300, el historiador Eusebio informa que la epístola de Santiago era usada públicamente ya en todas las iglesias. Pero fue hasta el año 300, hermanos, cuando se sabe que la epístola, la carta de Santiago, empieza a ser leída, empieza a ser usada públicamente en todas las iglesias, compuesta por gentiles y judíos. Empieza a ser usada. Eusebio se refiere a esta epístola como escritura y se la adjudica, dice él, al santo apóstol, a quien llama Santiago, hermano del Señor. Pero fue hasta este año, hermanos. En el concilio de Cartago del año 397, en este concilio o reunión de la iglesia cristiana se confirmó, se ratificó en el canon bíblico o todo el canon bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero fue hasta el año 397, donde se reconoce oficialmente la epístola de Santiago como una epístola canónica, inspirada. Hasta el año 397. Se reconoce entonces esta epístola como una epístola canónica, como un libro, como una carta que pertenece o es parte del grupo de los libros inspirados, de los libros canónicos, hasta el año 397. Durante la época también de la Reforma, hermanos, Martín Lutero, ¿cuántos conocemos a este personaje? Dijo que la epístola enseña poco acerca de Cristo. Dijo que no es apostólica. Dijo que enfatiza la ley en vez del evangelio y se opone a Pablo en la doctrina de la fe y las obras. Es lo que dijo Martín Lutero en la época de la Reforma, ya por el año 1500, 1512. Es lo que dice. Martín Lutero escribe en el prefacio a su traducción del Nuevo Testamento que la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja. Es lo que escribe él en el prefacio o en la introducción de esa traducción del Nuevo Testamento. Y termina él diciendo, no puedo colocar, dice, la epístola en mis libros principales. No puedo hacerlo, dice. Aunque no quisiera por ello impedir a nadie de colocarlo donde sea, dice, y estimarla cuanto quiera.
Eso no puedo impedirlo, dice. Porque hay muy buenos dichos en la misma. Es lo que dice Martín Lutero. Yo, dice, de mi parte es una epístola de paja. Yo de mi parte no la colocaría, no la coloco entre mis libros principales o importantes. No, dice. Pero no puedo impedir que aquel quien la quiera colocar como un libro importante, como un libro de mucho valor, pueda hacerlo, pueda colocarla donde él quiera. Porque sí se tiene buenos dichos. En sus obras, Martín Lutero frecuentemente cita esta epístola sin efectuar comentarios críticos. Él mismo la considera como la palabra de Dios. Y esto, hermanos, a grandes rasgos, es nuestra introducción a la epístola de Santiago. Una epístola, hermanos, que sin duda alguna será de grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Porque esta epístola nos estará alentando, nos estará animando, nos estará también exhortando y amonestando a llevar vidas congruentes con lo que nosotros decimos ser. Esta epístola una y otra vez nos va a animar a que actuemos como verdaderos creyentes del Señor. De esa manera, esta epístola, hermanos, nos estará hablando y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos meditando y reflexionando en ella. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bien, hermano.